Guevara es bachiller en psicología, es licenciada en artes dramáticas y tiene una maestría en literatura latinoamericana. También es actriz, directora, dramaturga, actriz de voz, y ha trabajado también mucho en el área de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? En proyectos con respecto a migración y principalmente en esos temas de género y migración. Y digamos, recientemente ha trabajado mucho con el servicio jesuita para migrantes, ¿verdad? En la frontera. En la frontera, viajando hasta allá, sí. Y bueno, tiene 2 obras publicadas, muchas más que ha producido en escena o escrito. Son Flo, la Duendecilla Valiente, que es con enfoque de género para población infantil, y esta, la que tenemos para hoy, que es Simulacros, publicada por Trupe Serie. Entonces, bueno, yo no sé si nos da usted el punto de partida, nos habla un poco de dónde surgió Simulacros, y tal vez de ahí podemos ir como tejiendo distintas cosas. Ok, vamos a ver. Simulacros se publicó en el año 2011, creo, sí, en el año 2011, y fue como un experimento de llevar a escena. Bueno, es que eso es muy interesante porque cuando uno escribe teatro, ¿verdad? Uno no lo escribe para que sea leído, uno lo escribe para que sea montado, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que lo que se escriba no tiene tanta relevancia como lo que se vaya a ver después. Justamente escoger las palabras es muy importante cuando uno escribe teatro, porque la imagen puede sustituir muchas cosas, ¿verdad? La imagen puede sustituir una emoción, una situación, el mundo interior de un personaje. Podemos convertir en una imagen, digamos, una metáfora poética, ¿verdad? Entonces, la escritura teatral se las trae porque lo que uno deja en la palabra tiene que ser lo esencial para decir, ¿verdad? Y en ese sentido la escritura a lo largo de los años ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? De hecho, se ha pasado desde escribir mucho, o sea, que un personaje hable mucho, aunque un personaje no hable nada, y volvemos a que otra vez necesitamos que hablen, y otra vez hablan mucho, y así hemos estado, ¿verdad? En esa selección de qué es lo que queremos que se diga, qué es lo que la palabra va a abarcar dentro de ese trabajo. Entonces, en Simulacros hay como, digamos, pues hay temas de interés, ¿verdad? Pero también a nivel de la escritura hay un experimento en cómo lo que se dice es un diálogo muy simple, aparentemente cotidiano, ¿verdad? Porque no se dice un montón de cosas en ese mismo diálogo, o sea que hay que de alguna manera intuir qué es lo que está sucediendo en esa interrelación. Y se entrelaza con algunas secciones que son monólogos, pero que son monólogos interiores, o sea, como de una voz interior que permite un lenguaje, o que buscaba en ese momento un lenguaje más poético para abarcar una realidad que no se puede explicar más allá que con la metáfora, ¿verdad? Y ustedes me corregirán porque yo estudié literatura latinoamericana, pero yo no pasé por la carrera de filología, entonces puedo estar usando términos tal vez como yo los entiendo, pero ustedes pueden saber más que yo en ese sentido. Entonces, digamos, a partir de ahí, ¿verdad? Hay como un personaje principal o más principal que va pasando por distintas interacciones y que al cual se llama ella, ¿verdad? Que es como un personaje genérico, y que de alguna manera tiene esta voz introspectiva, ¿verdad?
sobre ese viaje subjetivo, ¿verdad? Que va y viene en distintas relaciones con distintas personas, ¿verdad? Con distintas personas que están colocados en una relación particular, ¿verdad? Algunos son amantes, otros son personas, otras mujeres que conoce, que, ¿verdad? Otras voces. En realidad también se escribió porque yo estaba pasando por la maestría en literatura, había conocido a Bakhtin y estaba fascinada también un poco con Bakhtin. Entonces, esta cosa de las voces, ¿no? me llamaba demasiado la atención. Por eso los personajes son bastante genéricos, porque en realidad estos, ella, él, aquel, ¿verdad? Son más voces, ¿verdad? Que representan cierto tipo de relaciones. Y que en algún momento, en alguna de las puestas en escena, incluso se intercambiaron o se hizo ese experimento, pero tal vez de eso podemos hablar más adelante, cuando si quieren hablar de lo que son las puestas en escena. No sé, es como para empezar. Bueno, tal vez esa es una pregunta que me surgió ahorita a raíz de lo que dice de las voces como personajes tal vez más genéricos. Y me surgió la pregunta de si cuando usted estaba en el proceso de escritura de la obra, entonces al pensar en las voces que hablan, no piensa en sujetos, digamos, en conocidos, en actores. Como que si tuvieran inspiración en algunas personas. Sí, o si no, digamos, pese a que quiere mantener como esta universalidad en las voces, no piensa como en la historia de alguien en particular, o sea, también usted es actriz, entonces si no piensa como en usted representando estas voces, o usted representando todas las voces. De hecho, yo tenía una pregunta similar, que era justamente si la inspiración de estas voces venía de alguna experiencia propia o de una experiencia colectiva. Tal vez ambas, ¿verdad? Es imposible decir que uno no escribe de uno. O sea, yo por lo menos yo no soy capaz de eso. O sea, yo no soy capaz de escribir solo de otros, porque, y eso lo hemos conversado muchas veces, Bernardo y yo, que somos colegas desde hace mucho tiempo, que es muy difícil hablar de otro porque uno no es ese otro y siempre se baja la torta hablando del otro, ¿verdad? O sea, porque yo quién soy ¿verdad? Para profundizar en los rollos de la masculinidad. O sea, yo no sé, o sea, yo vivo la masculinidad desde mí también, ¿verdad? O sea, me relaciono con la masculinidad, me relaciono con distintas masculinidades, pero yo no tengo los rollos que puede tener una persona, digamos, que nace hombre, se percibe hombre, o se deja percibir hombre, no se percibe hombre, ¿verdad? Todos esos despelotes, yo no. Entonces, creo que lo más honesto es hablar desde mi lugar, porque, ¿verdad? Pero ese lugar tampoco es singular, ¿verdad? Porque, digamos, y yo había hecho una ponencia sobre esto, en algún momento me invitaron a un conversatorio de escritoras, porque yo estaba esa ponencia que decía, bueno, yo soy, ¿verdad? Soy yo, pero soy Dayanara, soy mujer, que me identifico mujer, soy de Punta Arenas, eso me hace muy distinto a otras personas. No soy blanca, pero tampoco soy negra, ¿verdad? A veces me siento blanca, a veces me siento negra. En Punta Arenas me siento blanquísima. Si ustedes me vieran, yo soy blanquísima, pero aquí me siento muy negrísima. Y o sea, en algún momento he recibido esas retroalimentaciones de, pero usted es morena, y yo, morena, yo soy morena, porque yo crecí siendo muy blanca, o sea, era muy blanca para los puntareneses, que son realmente más morenas. Y yo iba a la playa y recuerdo gente que me veía, gente turistas que llegaban y me preguntaban, ¿usted de aquí? Ay, ¿qué blanca que es? Porque realmente de niña era blanquísima, y después me fui moreneando, pero, ¿verdad? Todos esos procesos, la piel, la condición social, los niveles de educación, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Está ahí. Y, entonces, sí, yo trato de hablar, digamos, sí, desde mi lugar, mis lugares, ¿verdad? Hay algunas cosas que son vivencias personales o que, ¿verdad? Que uno conoce y dice, esto es muy interesante de desarrollar, pero claramente no es biográfico, digamos, no exactamente biográfico, tiene un tono que parece biográfico,
Y de hecho, en algunos momentos, gente que la lee me ha dicho que valiente que sos. ¿Verdad? Porque piensan que todo lo que está ahí exactamente como está sucede o no sucede, ¿verdad? Porque la gente no logra distanciarse que, digamos, que la obra tiene su vida propia también, ¿verdad? Y que uno hace alteraciones de eso que está contando para que funcione mejor o porque es más interesante verlo así, ¿verdad? Entonces, incluso simulacros, se llama simulacros porque yo tenía, eso sí es muy personal, he pasado por experiencias en la vida en las que me ha costado mucho asumir la palabra, o sea, defenderme, siempre tenía esa frustración de que tenía un encuentro con alguien y yo decía, uy, es que yo hubiera dicho tal cosa, y después cuando estaba en la casa se me ocurrían una cantidad de cosas que podía haber dicho, ¿verdad? Y que en el momento no podía decirlo, o porque ni me era permitido, o porque no se me ocurría, porque estaba bloqueada, o, ¿verdad? Y después sí, se me ocurría un montón de cosas, entonces muchas de esas escenas también eran simulacros que nunca se llevaban a cabo, conversaciones que yo me inventaba de lo que tal vez le quería decir a alguien en algún momento y se fueron convirtiendo en escenas, pero sí hay trozos de una, eso sí, ¿verdad? Pero no es exactamente una, ni tampoco exactamente biográfico, aunque pareciera tener un tono biográfico, que es bien interesante. A mí me gusta ese tono biográfico porque le da una subjetividad que a mí me agrada. ¿Verdad? No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, sí, también, no, definitivamente, muchas gracias, pero también respecto a la puesta en escena, digamos, si usted cuando está escribiendo, entonces, como, ¿qué visualiza? Porque, o sea, tal vez es como algo muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, o sea, como lectores tal vez sí visualizamos lo que estamos leyendo, pero ya al escribirlo y pensarlo en términos de personas reales que van a representar esto, ¿cómo sucede eso? No sé si tiene sentido la pregunta. Qué vacilón, es que la cosa de la visualización viene después. Digamos, cuando yo escribo, uno está pensando en ofrecer a la persona que la va a leer para montarla una cantidad de cosas que puedan convertirse en imágenes, que puedan ser posteriormente reescritas en una imagen visual, ¿verdad? Con cuerpos, con colores, con luces, porque si ustedes se dan cuenta que ese texto no tiene ninguna acotación sobre la plástica. A veces cuando se escribe, digamos, el que se escribe teatro, van a encontrar muchos textos de teatro cuando lean diferentes cosas donde dice, bueno, el actor entra y se va por la derecha, ¿verdad? Porque ahí hay una cantidad de escrituras en la obra de teatro, unas van dirigidas como a la puesta en escena, a la parte mecánica de la puesta en escena, por dónde entra, por dónde sale, ¿verdad? Hay autores que describen cómo se debe ver la casa, ¿verdad? La habitación donde está ocurriendo, y hay otras indicaciones que son para los actores, como nosotros vacilábamos cuando estudiamos teatro, porque Eugene O'Neill, ¿verdad? Que es un autor norteamericano, las acotaciones que tenía eran tantas, ¿verdad? Que decían como Maggie, como una O entrecortada, hijo de pucha, yo como actor decía, ¿verdad? Porque tenían indicaciones hasta para cómo el actor tenía que interpretar una palabra que él decía ahí o un momento escénico, ¿verdad? En el caso mío, todas esas indicaciones están sustituidas por esos monólogos interiores que son los que yo creo que están encargados de imágenes que pueden ser sugerentes para construir otra imagen sobre ellas, ¿verdad? De alguna manera complementarias, ¿verdad? Porque yo esperaría que si se hace una apuesta de esto, pues no sean repetidas, ¿verdad? Que lo que digan, digamos, que no se literalice lo que va diciéndose con lo que se va viendo, sino que este lenguaje, estas palabras se superpongan a otras imágenes visuales y juntas construyan otros significados en la escena, ¿verdad? Eso es lo que eso es algo que me ha llamado mucho la atención ahora que estamos estudiando dramaturgia, porque creo que tal vez compartimos esto de estar acostumbrados a la prosa, tal vez, que en este caso, como escribiendo es para dramatizar,
requiere que soltes demasiado como el control. Ah, sí. Y eso es algo que me asombra un montón desde el posicionarse como escritora, porque yo creo que dentro de cuando uno está escribiendo también hay como mucho que está allí, como decías, que es suyo, pero al mismo tiempo va a llegar alguien y lo va a cambiar, o sea, existe esa posibilidad de cambiarlo. Y yo no sabía que eso existía hasta ahora que conocí a la chica que está dirigiendo una obra en el Centro Cultural de España, que es Todos los hombres blancos deben morir, creo que es como se llama. Fuertísima, y ella me contó que entonces ella hablaba directamente con el escritor de la obra, que vive en España, y le preguntaba si podía hacer cambios. Y pues sí, o sea, tenía que hacer los cambios necesarios como para adaptarlo aquí a Costa Rica, y a mí me asombró mucho eso, porque creo que también cuando estamos escribiendo, no sé, como que no me imagino a un autor de otro género o de un género como, no sé, una novela que permita después que alguien llegue y lo tome, sino que más bien está como toda esta idea del plagio, de la cuestión autorial y todo ese posicionamiento. Y bueno, no vayamos muy lejos, está todo el pleito de J.K. Rowling ahora con la nueva serie Harry Potter, ¿no? Que está poniendo demandas de ahí por ahí porque quieren tomarse demasiadas libertades con la novela y qué sé yo. Yo también escribo algo de narrativa, ¿verdad? Y creo que la narrativa mía se parece mucho al teatro, pero ¿verdad? No, yo no sé si pueda ser muy buenísima narradora porque yo he leído, digamos, cosas de novelas o cuentos, es una belleza, digamos, de lo que uno va leyendo e inmediatamente va imaginando, ¿verdad? Porque las imágenes son muy descriptivas y uno dice, wow, sí, me llevan en un viaje, ¿verdad? Intensísimo. Y, en el caso del digamos, del teatro, sí, eso da mucha ansiedad, ¿verdad? Porque uno escribe y uno dice, bueno, vamos a ver qué hace usted con eso. Es como un juego. ¿Qué hace usted con eso? Ve a ver qué hace usted con eso. Ahora que estábamos mencionando la cuestión de los otros géneros y así, y es algo a lo que yo le he estado dando vueltas últimamente, y que incluso lo vimos en clases anteriores, es por qué el teatro tiene esta facilidad de mezclarse con la poesía. Y justamente me gustó que en su texto dramático la poesía estaba justamente en estos monólogos interiores, era donde era libre, era donde ella parecía tranquila, donde podía hablar consigo mismo, y era ese estado donde ella podía expresarse. Entonces, eso, porque quiero saber cuál es su perspectiva nos gustaría saber cuál es su perspectiva sobre por qué la poesía y el teatro tienen esta facilidad, y de alguna forma también que representa la poesía dentro de la obra. A ver, la experiencia intangible, o sea, para mí representa eso que, vamos a ver, hace muchos años cuando estudiaba psicología, nunca voy a olvidar una imagen de cuando en clases de psicoanálisis una profesora que se llama Priscila Echeverría nos hacía un dibujo en la pizarra sobre las zonas erógenas y sobre el placer y el deseo, y entonces ella hacía un círculo, ¿verdad? Porque entonces hablaba de la boca, ¿verdad? Y todos los bordes y el vacío que había, una vara así, ¿verdad? Esos viajes psicoanalíticos, ¿verdad? Yo pienso que la experiencia humana es tan corporal que para poder hablar de ella solo se puede abarcar a partir de los bordes, o sea, de bordearla, pero nunca no podemos entrar ahí porque ya estuvimos ahí, y si caemos ahí, caemos en la muerte, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido la poesía, ¿verdad? Esa parte como poética que está ahí, de alguna manera es la que está intentando comprender algo que tal vez nunca se puede llegar a comprender, ¿verdad? O sea, es como que nunca vamos a tener certeza de algo. Incluso nosotros en la vida vamos y volvemos a los eventos y de repente resignificamos experiencias que tuvimos hace años porque resulta que un día conocimos a alguien, ¿verdad? Y eso me llevó a una experiencia que me había sucedido a los 14 años.
Y uno dice, "Ah, mira, esto es similar, mira, mira, ahora entiendo lo que me pasó a ese", ¿verdad? Uno va y viene para entender la experiencia. La experiencia, o sea, solo es la vida, uno solo puede vivirla. Y para comprenderla lo único que hace es visitarla en las orillas, ¿verdad? Entonces siento que la poesía, eso es la función que tiene en Simulacros, ¿verdad? Como acercarse lo más posible al precipicio de lo que pasó ahí, ¿verdad? Y yo digamos que sí renuncio como al sentido, porque tal vez podría ser incluso algo catártico, si quisieran decir, ¿verdad? O sea, a veces dicen, ay, las cosas son muy catárticas y hay como una cuestión peyorativa diciendo eso, pero pienso que la catarsis de alguna manera sana ciertas cosas y porque tiene que estar mal tratar de sanar ciertas cosas a partir de estos recursos también, ¿verdad? Creo que en psicología incluso tiene un nombre, el escribir las cuestiones, no me parece, como esta cuestión catártica desde la escritura. Sí. Yo sí pienso que hay como un proceso incluso de repensarse uno como sujeto cuando está escribiendo, cuando está montando, ¿verdad? Entonces, pero sí, creo que esa es la función que tiene, ¿verdad? Ahora también con unos años de haber escrito, ¿verdad? Tal vez la tengo ahora más clara qué función tenía que cuando la escribí. Que de hecho es algo que pasa en la obra, porque ella, la protagonista, como cuando aquel vuelve, ella dice como yo ya no soy la misma mujer. Entonces también eso que usted está pasando con esa lectura de ahorita mismo con el teatro, con el texto dramático, siento yo que le pasó a la autora. Y bueno, ya que hablé, a mí me llamó mucho la atención porque me sentí identificado en negativo con algunas cosas de la obra, tipo que yo dije, yo hago eso, qué feo. Porque por ejemplo en una parte ella está narrando cuando las citas que ha tenido con hombres, ¿no? O sea, algo por el estilo, creo que es en el simulacro 10 o 11. Y dice tipo, es que conocí un madre que decía yo. Y yo dije, uy, eso yo lo sentí. Y luego dice, y otro que es incapaz de decirle a uno algo bonito. Y también fue como, uy, sí. Entonces siento que también en ese sentido la obra representa cosas que bueno, fue el 2011, no fue hace tanto, pero realmente siguen ocurriendo en nuestra sociedad. Es que fíjate que a mí siempre me han interesado mucho las interrelaciones afectivas, porque siento que es un terreno donde ocurre mucha violencia y del que esa violencia está muy legitimada y está tan interiorizada que la normalizamos, ¿verdad? Normalizamos esas cosas como, la persona es descuidada, ¿verdad? Y uno perdona constantemente cosas. Ahí en este terreno de lo íntimo es muy difícil poner límites también, ¿verdad? Vivimos en un mundo, ya no sé en sí líquido, o sea, líquido puede, ahora yo no sé en qué estamos, como vaporoso, ¿no? ¿Verdad? Pero pensando en el 2011, ¿verdad? Sí es verdad que en esos terrenos, entonces cuando escribo mucho sobre eso, me interesa ese terreno, pero no desde el terreno, digamos, romántico, amoroso, quiero estar enamorada, sí, también quiero estar enamorada y encontrar un buen amor, y creo que todos merecemos tener personas que nos quieran, en todos los roles, ¿no? Padres, madres, hermanos, amigos, pareja, pero sobre todo porque en esas interrelaciones a veces no somos conscientes de que se reproducen una cantidad de desigualdades que generan vínculos de mucha violencia, de mucha abstinencia, porque el otro sí esté, ¿verdad? O de mucha negligencia. Entonces eso está reflejado ahí, ¿verdad? Sí, como en distintas cosas. Me acuerdo cuando se hizo el primer montaje de Simulacros, que no lo dirigí yo, lo dirigió María Bonilla, y me acuerdo de un colega que me decía, yo soy aquel, yo soy aquel. Soy un colega, yo soy aquel, yo sé que soy aquel, y de hecho le habían puesto a ser aquel, a él le tocaba aquel, y ese era aquel, y él decía, yo soy aquel, y me hizo mucha gracia que la directora nos conocía a todos, ¿verdad? Porque yo también estaba ahí, pero un papel chiquitito, pero
Pero él dice, sí, es que yo soy aquel, o sea, él dice, yo soy este, o sea, no hizo que cambiara en nada, pero él se identificó perfectamente, porque él reconocía que tenía una incapacidad para poder establecer vínculos afectivos duraderos o saludables, y se veía reflejado ahí. Y no es si está bien o está mal, o sea, yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Cada quien sabrá qué tiene que resolver, ¿verdad? En su vida. Bueno, perdón. A mí me surge la duda porque ahora que usted está hablando de su bagaje como en el área de psicología y de su proceso terapéutico, ahora cuando escribe, y al igual que el compañero cuando yo estaba leyendo, yo dije como, wow, es que yo he estado en situaciones similares, ¿verdad? Entonces no sé si usted cuando está escribiendo, qué es lo que intenta provocar en su público, también es como un tipo de proceso terapéutico, en el sentido de, ok, yo tengo estos problemas, a ver, algo así o no sé. Empatizar. Empatizar. Sí. Cada quien tiene que pagarse su propia terapia. No puedo pegar a nadie, pero sí creo que la empatía es súper importante. A mí, yo sí, bueno, además yo soy una persona muy empática. En general soy muy empática. Muy esponjita, digamos, de lo que le pasa a los demás. Yo creo que si las personas ven simulacros y se sienten identificados o pueden por lo menos reconocer eso de manera empática, yo creo que eso es una cosa súper importante, porque la empatía es algo muy carente en la actualidad. O sea, la gente no le importa lo que le pasa al otro. Yo creo que empatizar sería como me gustaría que sucediera, ¿verdad? Y también me gustaría que hubiera un placer al verla, ¿verdad? O sea, me gustaría que hubiera un placer, o sea, es que a mí sinceramente me gustan mucho los monólogos de simulacros, es lo que más me gusta, digamos, de lo que escribí. Las escenas no es que no me gustan, pero los subterráneos, que son todos los monólogos, que más me gusta cuando lo escribí. Entonces, yo quisiera, y ustedes deben saberlo porque estudian literatura, bueno, filología y todo, que leer da un placer insuperable. O sea, leer da un placer riquísimo, porque la imaginación de uno es tan grande que vos lees algo y, ¿verdad?, tu cabeza explota con esas imágenes. Entonces yo quisiera, digamos, a veces hasta pienso que tal vez la apuesta nunca le va a llegar a las imágenes que están ahí, ¿verdad? Pero yo quisiera que por lo menos el texto, cuando sea escuchado o dicho, resuene en algún lugar en la otra persona y pueda ser empática con esa situación y empática consigo mismo, ¿verdad? Tal vez eso. ¿Cómo era la puesta en escena de esos monólogos? ¿Qué le habla? La presidenta de la asociación. Sí, déjame entrar un ratito. Así no me pienso esa pregunta. ¿Cómo era la puesta en escena? Hola, profe. De los ¿Dónde está el profe? Hola, Hola, profe, perdón. Es que vengo a hacer una encuesta sobre la calidad del edificio y los servicios y si hay papel o no. Entonces, no sé si me permite el grupo 2 minutos. Sí, claro. Muchísimas gracias. Permiso. No sé si pueden escanear este código QR para no pasar, mejor les paso la lista, ¿sabes? Como llegar así. Los vamos escaneando. Sí, y hacen encuesta por. Puestas en escena, ¿verdad? Entonces, en el 2011, recién publicada, fue dirigida por una directora muy importante costarricense que se llama María Bonilla, que también escribe. Ella ya es una señora más grande y fue profesora mía. Y estaba en el comité editorial de Tinta en Serie. A ella le encantó la obra. Y un día le dije, ay María, tal vez a usted me gustaría que un día usted la montara. Y me dijo, no se diga más, y la montó de una vez. Entonces, la solución que ella encontró, pero es porque es su estilo de directora también, ella usa mucho el recurso de la voz en off, ¿verdad? Entonces, muchos de los monólogos estaban convertidos a voz en off. Y
estaban convertidos a voz en off y usaba proyecciones de fotografías, como cosas, con otra fotógrafa que ella trabaja, que se llama Ana Muñoz, y entonces ella hace unas fotografías como compuestas, ¿no? Como caras, con, ¿verdad? Cuerpos abrazándose o cosas así, pero como una cosa que se... Algunos de esos monólogos entonces tenían imágenes proyectadas, habían cosas, acciones sucediendo entre algunas de las que estábamos ahí. Vamos, no sé si recuerdan la escena en la que ellas entran a una clínica de aborto, ¿verdad? Entonces esa se trabajó con la voz en off y eran los cuerpos, yo estaba en esa, entonces hacíamos como una especie de trenza con los cuerpos, nos sonaba el texto, entonces se respondía con los cuerpos, ¿verdad? Era como una especie como de teatro físico, más el sonido en off. Otros se usaban las imágenes. Había una bailarina, para descanse, Selma Solórzano, que era muy buena bailarina, yo recientemente, y entonces había partes que eran bailadas, o sea, ella tenía monólogos y había, digamos, movimientos, o sea, danza con esos monólogos y música que los acompañaba en el montaje. Entonces ella, digamos, tomó esa solución para los monólogos. Después, en el 2018, fue que yo monté simulacros. Yo quedé con ganas de como directora, ya había pasado como algunos años, de montar simulacros. Hice un despelote. Porque me dio la loquera de decir, bueno, ¿y qué tal si los roles son intercambiables y no necesariamente ella siempre es una mujer, sino que ella puede ser un rol? Y entonces habían escenas, Bernardo actuó en esa apuesta, ¿verdad? Habían escenas donde había un ella y un él, y un ella y un él era un hombre y un hombre, ¿verdad? Y nos imaginábamos situaciones donde eso también podía aplicar en una relación entre hombres, ¿verdad? O cosas así. Y tenía otras imágenes, digamos, yo no usé proyecciones, sí se dejaron los textos en off, ¿verdad? Eso sí, se dejaron los textos en off, pero no usé proyecciones, sino que eran soluciones escénicas con los cuerpos, digamos, había una escena que era solo los hombres que actuaban, solo los hombres, con unas sombrillas, ¿verdad? Y hacían como, ¿verdad? Eso hacían como una cosa con sombrillas, ¿verdad? Me gustaba mucho. Había una que era, pero también las escenas, las interacciones de escenas, también, la puesta en escena también tenía escenas más metafóricas, porque en la primera puesta, si ven ahí en la portada de eso, hay una cama. La directora que dirigió la primera vez, ella tomó como escenario una cama, y era una cama como de hospital, como de enfermo, ¿verdad? Y entonces todo pasaba en esa cama. Nos movíamos, nos levantábamos en esa cama, ¿verdad? Porque para ella esa cama significaba como estas relaciones íntimas de alguna manera que eran distintas. En el caso mío, no, yo tomé como otras decisiones escénicas porque quería trabajar con los actores, ¿verdad? Y había una que, digamos, que estaba sostenido, el actor estaba suspendido en un arnés flotando en el escenario. Había otra imagen que era un actor que estaba sostenido en una red de pescar, ¿verdad? Y la actriz tenía, digamos, ellos interactuaban, pero ella estaba envuelta en un tul blanco que llenaba el escenario, ¿verdad? Como si fuera la espuma, ¿verdad? Y tenían como esa interacción, y entonces como construir otras imágenes sobre, entonces ahí me dio como el patín, ¿verdad? Como ir buscando, como que ella me permitiera, la obra escrita me permitiera explorar otras imágenes en el escenario, ¿verdad? Que contaran también otra historia. O sea, ya había otra escritura, ¿verdad? Y yo todavía le tengo ganas de simular, porque siempre, es muy loco, porque cuando yo la escribí, yo decía, esos monólogos tienen que decirse en escena, no en voz en off, pero todavía en la segunda puesta yo acudí a la voz en off todavía, porque sonaba muy bonita también, pero ahí sí, no solamente una sola voz en off, sino que habían varias voces que decían los textos, no solamente era
una voz femenina, sino que habían voces, ¿verdad? Y varias voces de distintos tonos, entonces había como un tejido de voces ahí más plural. Pero aún así cuando yo la escribí, sí recuerdo que yo decía, es que esto lo tiene que decir alguien, pero, o sea, tiene que hacerlo una actriz que haga los monólogos, ¿verdad? Así que todavía podría tener una tercera versión, ¿verdad? De buscar eso, porque se vuelve también una búsqueda escénica la escritura, ¿verdad? Se vuelve también una búsqueda de cómo funciona mejor esto en escena. No, yo lo preguntaba porque me parece interesante eso de son simulacros y también esta cuestión de la polifonía y demás, que las voces se pueden disasociar, digamos, o sea, usted mencionaba que él y ella no necesariamente es él y él o ella y ella. Bueno, a la directora que dirigió la primera versión le pareció horrible la dirección que yo hice, ¿verdad? Me pareció espantosa, pero creo que fue porque ella sintió como que yo no había quedado satisfecha con su versión y yo necesitaba ponerle la pata encima, no sé, a la versión de ella, y sin embargo yo le pedí permiso, que no tenía por qué, ¿verdad? De que si yo la podía volver a dirigir, porque quería mandarla a concursar al concurso de producciones concertadas con la compañía. Y entonces ella me dijo que claro, pero seguro no pensó que yo iba a ganar, y gané el proyecto, entonces lo pude dirigir. Y me tomé esas libertades también un poco para que no se pareciera a la apuesta de ella, que fuera una cosa distinta, y a ella no le gustó eso, ¿verdad? Pero yo decía, pero mi obra, yo puedo ir los 70 veces si quiero, si me da la gana la vuelvo a montar el próximo año, a ver qué saco de esa obra hasta que ya digan, dirigí otra cosa, mujer, ¿verdad? Pero sí le pareció como que había hecho una defecio esta cosa de cambiar los roles. A mí me parecía que eso era una evolución interesante de pensarse si una ella no es solamente, o sea, porque tendemos a pensar que siempre las relaciones de desigualdad son entre mujer y hombre, y no es verdad. O sea, entre mujeres también hay relaciones de mucha desigualdad, entre hombres también hay relaciones de mucha desigualdad, de mucha violencia o de mucha empatía y, ¿verdad?, de mucha conexión. Tampoco es cierto que en las relaciones heterosexuales o heteronormadas todas son terribles, espantosas. O sea, hay gente muy contenta que encontró ¿verdad?, la otra persona que estaba de acuerdo con el tipo de relación, y los dos se sienten muy cómodos ahí y pasan años juntos y uno dice, qué dichosos, porque para ellos eso funciona. No necesariamente funciona para mí o para usted o para usted. ¿Verdad? Entonces, yo me pegué a hacer ese experimento. No me arrepiento de ese experimento, para nada. Y después fui a México con una versión corta de simulacros, con 2 actores nada más, haciendo distintas escenas. Hice una reducción, porque íbamos solo como a presentar otra cosa, y de ahí se sacó casi que una tercera obra, digamos, de otras escenas que yo decía, esta la quiero conservar, con 2 actores, y que era una cosa muy modesta. Fuimos a Michoacán, se presentó allá, y era otra cosa distinta también a montar. Sin embargo, mucha gente que vio simulacros le gustó muchísimo la que yo hice. O sea, yo recibí mucha retroalimentación muy bonita de gente que decía, es la mejor obra que he visto, ¿verdad? O sea, les había encantado. Eso es como porque en el mundo la pasaron bien, estoy segura que hay mejor. Pero se siente lindo, ¿no? Saber que alguien fue y la disfrutó. Yo dije, bueno, en algunas imágenes la pegué, le gustó a la gente, como esta versión también. Entonces, eso es lo bonito del teatro. Yo, digamos, hay una vara ahí, no sé, hace poco se estrenó, creo que en Prime, como Agua para Chocolate. No sé si han visto la película original. Yo leí la novela, vi la película, después conseguí el libro, me leí el libro y me parecía que la película original, la primera película, es muy fiel al libro, y ahora vino esta serie, ¿verdad? Y yo no sé por qué en la narración, ¿verdad?, lo que es la novela o el cuento, y el cine lo permite muy bien, ¿verdad?, como conseguir esa imagen que está descrita en la novela o en la narración. Pero en el teatro, lo más bello para mí es que se puede ver distinto cada vez que uno la toca, ¿verdad? Uno puede montarla 7 veces y 7 veces es una apuesta totalmente distinta, ¿verdad? Desde que si se la asignas a otro actor o a otra actriz, va a ser diferente. Eso ya lo va a cambiar totalmente, porque tu interpretación de ese personaje va a ser muy distinta.
casi parece el género predilecto para la sociedad actual, básicamente con todo esto que estamos mencionando. Ay, ojalá si pagaran entrada, fueran a vernos y pudiéramos vivir de esto algún día. Pues solo que hay que convencerlos de que lleguen, pero sí, es verdad, porque todo se está reescribiendo demasiado rápido, ¿verdad? Sí, ojalá que sí, que tal vez sea nuestro momento. Porque como cuesta mucho hacer teatro, porque implica mucho gasto y poco ingreso. Pero es como una adicción, a uno le gusta demasiado porque la experiencia sí es única. ¿Verdad? Es que la película usted la puede repetir y siempre va a ver la misma película, ¿verdad? Está grabada. Pero en el teatro no, el teatro cada vez que la vas a ver vas a encontrar algo diferente, una inflexión distinta que te hace pensar, uy, eso no lo había visto. O sea, yo he ido a ver obras 3, 4 veces y después digo, eso no lo había visto, ¿verdad? Ahora mismo estoy dando clases de actuación y un chico está haciendo un personaje de una obra que se llama Casa de Muñecas y de Krogstad, está haciendo Krogstad, ¿verdad? Y entonces hay un momento, está haciendo la escena de Nora con Krogstad, la primera, cuando lo achantajea, y entonces ella le dice, sí, usted debería tratar bien a la gente que tiene influencia, ¿verdad? Y entonces el chiquillo hizo así una inflexión y puso, y él le completa la frase, ¿no? Influencia. Y es la primera vez que un actor que agarra la escena le da al personaje ese momento en el que el personaje dice, voy a pedirle que interceda a mi favor. Ese momento yo decía, ¡ah! Ningún actor antes me lo había hecho ese momento. Qué interesante que ese chico lo leyó así y ahora ya nunca los demás lo van a tener que seguir haciendo porque yo tampoco, o sea, yo no lo había visto así y ese detalle de él me dio otra concepción del personaje a mí, se volvió a renovar la escena, o sea, eso tiene el teatro, ¿verdad? Que se renueva, con quien lo agarra, quien lo lee, lo vuelve a escribir, nuevamente. No sé, ¿qué más? Sí, ya me voy. Bueno, yo tenía otra pregunta. Ahora que usted hablaba de las dificultades y demás, personalmente, ¿cuáles han sido las dificultades que usted ha encontrado siendo dramaturga costarricense y mujer? Atreverse a escribir. Creo que esa es la dificultad más difícil de todas. Porque sí, uno puede, si ya no logró terminar la obra, va y consigue, llora, lo busca, y si nadie se la publica, la monta. Yo, las obras que a mí he escrito y que se han, o sea, hay cosas que se han montado que nunca se han publicado, pero para nosotros como teatreros, eso cuenta como una publicación, ¿no? Existió. Pero tomar la palabra siempre va a ser lo más difícil como mujer. Eso siempre es lo más difícil porque siempre que no sabes si lo estás haciendo bien, si sos correcta o si sos inapropiada, o, ¿verdad? O si deberías decir eso, o si deberías ser menos fuerte, o si deberías, o sea, eso es lo peor porque hasta eso lo permea, o sea, la sociedad te atraviesa, entonces eso es para mí la dificultad más grande. Me llama mucho la atención a la luz de lo que decía hace un rato de cómo el espacio íntimo es de donde ocurre más esta violencia normalizada y qué espacio más íntimo que una misma, ¿verdad? Entonces una misma se dice, no, pero es que no vale la pena, no, pero es que ya otros han dicho eso, no, pero es que otros lo van a decir mejor. Qué cursi. O sea, qué cursi, o ay no, está demasiado subida, ajá, nadie va a querer escuchar Para no pensar que soy, ¿verdad? Que si hago una escena erótica es que yo soy una gran zorra, ¿verdad? Sí, todo eso pasa cuando uno está escribiendo, entonces ese terreno ahí, esa conquista es bien difícil. Uno tarda mucho en escribir a veces, ¿verdad? Y en sacar lo que escribe también tarda su buen poco. No digo que no le pase a los hombres, eso también le pasa a los hombres, ¿verdad? Porque nos destruimos demasiado, o sea, vivimos en una sociedad muy destructiva, entonces eso nos pasa a todos, pero además una veces se siente que no tiene, y también es real que durante mucho tiempo ha sido más fácil que a un hombre le publiquen que a una mujer le publiquen, ¿verdad? O sea, eso no es mentira.
históricamente ha sido así. Ahora, aquí habemos muchas mujeres que escribimos, en teatro, digamos, y no, en otros géneros también, en comparación con otros países. Y en teatro yo creo que somos un volumen grande de mujeres que escribimos para la cantidad de gente que somos en teatro, que no somos tan grandes, pero sí es mucha gente, muchas mujeres que escribimos. A partir de eso, ¿qué dramaturgas costarricenses la han influenciado usted en su escritura? Digamos que Ana Estarú es buena dramaturga, pero es muy machista para mi gusto. De hecho, yo iba a hacer mi tesis de maestría en literatura. Yo dije, voy a hacerla en teatro, porque yo vengo de teatro, ¿verdad? Y empecé a leer, digamos, a retomar, a leer Hombres en Escabeche, Baby Boom en el Paraíso. Y creo que Hombres en Escabeche en la que ella está buscando un marido. Yo decía, no vean esto, porque entonces voy a tener que decir cosas feas de esa obra. O sea, no feas, pero voy a tener que decir que esta cosa de buscar un marido. O sea, yo siento que para el momento que Ana escribió, no me malentiendan, para el momento en el que ella escribió, ella representa un hito importantísimo del feminismo, de una ola de feminismo. Y abrió mucho camino, ¿verdad?, para mujeres escritoras, desde la poesía, que me gusta mucho más que el teatro. O sea, ella es buenísimo, no la leí yo, a mí me encanta, o sea, es divertidísima, Hombres en Escabeche es divertidísima, pero si yo me ponía a hacer una tesis de eso, iba a tener que decir cosas delicadas con respecto a eso. Y la gente está viva. La gente está viva, hay muchas dramaturgas y dramaturgos que están vivos. Y entonces yo dije, no sé, yo creo que no la voy a hacer de teatro porque me voy a echar encima al medio teatral porque yo también estoy viva y quiero seguir viva. Quiero seguir viva dirigiendo, trabajando con mis colegas y no que digan, escribiste en esa tesis, ¿verdad? Yo no, yo en esa bronca no me voy a meter, o sea, fui cobarde, la verdad. Entonces hice mi tesis en narrativa, yo hice mi tesis con Mariana Enríquez, que es argentina. Lo hice con Las cosas que perdimos en el fuego, con ese cuentario. Entonces de ahí, porque sí me interesaban mucho las imágenes de los cuerpos que ella tenía ahí, lo siniestro que había ahí, y me metí con ese rollo que me gusta mucho. Entonces yo dije, ay, qué dicho que encontré algo que me mantiene fuera del foco del odio de mis colegas, ¿verdad? Digamos que no son mis influencias directas, ¿verdad? Digamos, no creo que yo tenga influencias directas de ellas, porque somos muy contemporáneas. Entonces creo que la influencia no viene de su literatura, sino de sus puestas en escena, porque muchas dirigen y escriben, ¿verdad? De lo que hablamos y compartimos a nivel teórico, ahí sí, ¿verdad? Pero no puedo decir como, es que esta obra me influyó para yo hacer esta otra, ¿verdad? No así tan directo desde la dramaturgia, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante también, que comprender las influencias no solo como lo positivo, también, digamos, quizá en lo que usted escribe y representa está ya procesada esta comprensión, digamos, de los roles de género o de en general las dinámicas de pareja, como ese paso más allá que tal vez no puede leer por ejemplo, no podemos leer en Hombres en Escabeche. Entonces eso, de cierta forma esa lectura sí la influenció, lo que pasa es que fue más allá, ¿verdad? No sí, es que yo decía, nunca he tenido un hombre, bueno, nunca he tenido, dice el monólogo, dice, nunca he tenido un hombre, bueno, uno que sea propiamente mío, y yo, a mí me hacía así, de verdad, uy, mira, así, uno que sea propiamente mío, y entonces hablaba del hermano, hay una parte en la que habla del hermano, que no era es de mi mamá, yo, ¿cómo que es su mamá? No es de su mamá, es del mismo, y yo decía, qué interesante, porque hay otras cosas que le sucede a ella, que ella se está preguntando como mujer, pero hay otras cosas que dice, y yo digo, pero cuando yo diga esto, un hombre que sea propiamente mío, o sea, yo no creo en eso, yo no creo que yo tenga algo que sea mío,
ni siquiera me creo mía, porque, ¿verdad? Entonces, yo tenía problemas ideológicos con algo así, ¿verdad? Y seguramente ustedes pueden leer ahora simulacros y yo la puedo leer y dice, ay, no, esto ya no me gusta, porque uno va evolucionando, ¿verdad? Uno vuelve a ver para atrás y dice, ay, qué fue, yo escribí eso. Justo una de las preguntas que había planteado para esta ocasión iba en esa línea, como, porque yo lo notaba como algo muy generacional. Yo creo que nuestra generación ya no lidia con esos mismos problemas, ¿verdad? Claro, si yo hablo con, o sea, si estoy ligando con una persona de 30 años, sí me voy a topar con ese tipo de problemas, pero de mí con mis contemporáneos, la gente de mi edad, no exactamente. Entonces mi pregunta era como, si usted, digamos, como qué cosas, también me dio un poco de miedo plantearlo así, porque por eso que decíamos de que aquí hay más flexibilidad para cambiar cosas. Entonces, ¿usted cambiaría cosas como adaptada a este momento, o usted diría como que preferiría escribir otra cosa? Ajá. Que cambiarla, porque ella responde a ella un momento, y se puede hacer una revitalización y una puesta en escena. Yo ya lo intenté, como te dije, ¿verdad? Como cambiar esos roles y probar otras cosas, y es que ya no creo tanto en eso, quiero probar eso otro. Sí, es que eso es lo que me parece como muy, bueno, no sé, ahora que lo estamos estudiando, como muy genial de poder hacer esos cambios, ya estando incluso la obra montada, puedes cambiarla y puede ser una obra de otra época y la puedes reacomodar como a este momento histórico. Sí, digamos, me imagino que como Bernardo han visto, digamos, y básicamente el texto teatral es como un pretexto, o sea, es un pretexto para hacer algo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces uno puede, como es mi obra, yo podría hasta reconfigurar el orden de las escenas, decir, ay no, esta debería ir al inicio, y, ¿verdad? Y hacer otras cosas en la puesta en escena, ¿verdad? Y podría poner adaptación de la obra Simulacros, ¿verdad? De hecho, me parece, bueno, yo sí tengo otras escritoras que sí me gustan mucho, digamos, como Paloma Pedrero, que es una dramaturga española que yo admiro muchísimo, y creo que ella ha tenido varias obras que las ha publicado 2 veces porque les ha cambiado algo en las escenas y las ha vuelto a publicar, ¿verdad? Claro, en España pues yo llego a decir, ¿me vuelven a publicar Simulacros? Y me dicen, no, ¿verdad? Aquí, esto me publicaron una vez. No, bueno, esta está publicada aquí y también está publicada en México, se publicó en la revista Tramoya. Pero yo creo que preferiría escribir algo nuevo, ¿verdad? O sea, algo, viviría una persona de 19, 20 años, porque yo ya no soy una persona de 19, 20 años, ¿verdad? Yo oigo hablar a mis hijas, que tienen, la hija menor mía tiene 21 y la otra tiene 23, ¿verdad? Y ellas me mantienen bien al día, con memes y, ¿verdad? Y TikToks, porque no he querido descargar el TikTok, porque yo ya no puedo ocupar plataformas, ya no, ¿verdad? Ellos me mantienen al día, yo me siento, y mis estudiantes me mantienen renovada, digamos, de entender ciertas cosas, pero no son mis vivencias, ni son mis vivencias, ni son mis intereses, ni, ¿verdad? Pero habemos muchas personas de 50 años todavía vivas que queremos, o sea, que necesitamos, ¿verdad? Yo no tengo por qué ser deshonesta en eso, ¿verdad? Algo que yo reflexionaba precisamente sobre eso es que de alguna manera, gracias o a pesar de esas vivencias que ustedes tuvieron y que están plasmadas en este texto, por ejemplo, es que una también ya puede identificar muchas cosas porque leyéndolo en este momento es como, wow, eso está verdaderamente mal. Pero estoy segura de que muchas mujeres en ese momento no lo daban como ustedes. Como por sentado. Exacto. Y entonces es como, al leerlo ahora, bueno, a mí me fue muy chocante y me encantó, digamos, como darme cuenta de que probablemente esa era la vivencia de muchas, o sea, y sigue siendo la vivencia de muchas mujeres, pero ahora podemos pues tener ese ojo como un poco más crítico, y yo siempre lo hablo así también con una generación menos, como mi hermana tiene 20 y ya ella puede identificar cosas gracias a lo que yo viví, ¿no? Entonces, no sé, como que esta obra me parece un poco como esa, no sé, como contar, hablar acerca, exponer este tipo de violencia subyacente, pero que ahora podemos hacer evidente, ¿no?
Bueno, yo creo que incluso ahora agregando lo que menciona Marianne, que una característica que vemos mucho en una obra que es muy buena, que tratan de hacerlo, es que logra mantenerse a lo largo del tiempo. Es decir, ahorita que mencionaba, le cambiaría algo. Bueno, yo pienso que eso parece una obra que fue escrita este año, que podría ser una obra que se publicó este año, digamos. Es decir, siento que responde incluso a que se haya publicado en el 2011, pero incluso ahorita, yo creo que ahorita más, incluso por la globalización, y es fácil como compartirlo, etc. Y bueno, básicamente quisiera tal vez ahondar un poco en la cuestión de cómo todos los personajes masculinos hablan rápido, siempre hablan muy rápido, y como que todos piensan en solo sexo, etc. Y incluso en la infantilización. Y hay una parte donde creo que hay como uno de los monólogos interiores que el personaje habla en plural, dice nosotras. ¿Y a qué se refiere eso exactamente? Arriba había una parte que decía como después de la infantilización. Entonces yo tengo como una teoría de qué podría ser, pero no estoy seguro y quería tal vez tratar ¿Pero cuál es? ¿Lo tienes ahí? Sí. Nosotros, voy a buscarlo. Aquí está, pero lo tengo, quiero ver exactamente qué fue lo que aquí está. Decías que te avergonzaba, volvías tu cara para no mirar, de nosotras quedó un retrato estampado en el mosaico, y nos ha costado una vida remendar los pedazos. Pero más arriba estaba lo de la infantilización y todo como el voyerismo y todo eso. Ajá, son dos hombres distintos. Ajá, sí, pero cuando es en esta parte, ¿a qué se refiere con nosotras? ¿Por qué nosotras? Es que es un padre. Es un padre. Esa es una, o sea, es un padre que vuelve. Okay. Ajá. Ok. Sí, desde esta perspectiva yo lo analicé como muy diferente, incluso por la cuestión que estaba después, como les decía, de la infantilización y toda esta cuestión. Y bueno, sí, hay más partes donde, desde esta parte donde dice que era así como medio intelectual hoy, de que dice, ¿sabes qué es eso, verdad? Que no sabe, dice, hablaba en un lenguaje muy abstracto para mí, la que escribía poesía, refiriéndose a la muchacha. Con eso te lo digo todo, no sabía mucho de tecnología, era lo que llamaríamos un analfabeto en tercer grado. ¿Sabes qué es eso, verdad? Que no sabe o no domina el lenguaje cibernético. En segundo grado, que no sabe inglés, y en primer grado, que no sabe ni leer ni escribir, y toda esta cuestión. Todos los personajes masculinos son representados de esta forma, incluso el boyerista, que no respeta bueno, sí, el tipo de acuerdos que más o menos tenían. Y quería saber de alguna manera, porque yo lo veo ahorita desde esta perspectiva, pregunto tal vez si es como que desde ese lado, ahora retomando lo que usted mencionaba al principio, la experiencia quizá de, digamos que casi, por decirlo así, casi, digamos que universal, desde una perspectiva femenina, sí se representa así, de esta forma tan clara y tan fatalista, digamos. Uy, bueno, vamos a tener que llegar al meollo del asunto. Todos esos hombres que están ahí son verdaderos, todos existen. ¿Sí? No son inventados. Eso es lo lamentable. No son parte de mi imaginación. O sea, tienen cuerpos, conductas y corporeizan una masculinidad muy, muy dañina. ¿Verdad? Sí existen. ¿Verdad? Eso es lo terrible, porque no es como que, ay, sí, voy a hablar. O sea, algunas de esas conversaciones se extrajo el núcleo, digamos, de lo básico, de lo que reflejaba la relación, digamos, algunas referencias, algunas personales, ¿verdad? Pero ninguno es inventado. Las dinámicas de ninguno son inventadas. Eso es lo más terrible, porque sí son, o sea, sí son prácticas que suceden, o sea. Da miedo, la verdad. Sí, da miedo. Da miedo. Yo Sí. tenía una pregunta, ¿por qué la obra termina con él? O sea, el personaje masculino de él. Porque ella, digamos, la estructura ella
ella se está preguntando por sí misma, ¿verdad? Entonces yo pensé que tal vez el él es el que se empieza a preguntar por sí mismo también, ¿verdad? A diferencia de aquel otro, ¿verdad? Uno, creo que hay un mismo uno, otro, ¿verdad? El él es el que posiblemente en una contraparte ha tenido experiencias similares, ¿verdad? Y que está haciendo un esfuerzo por repreguntarse también, ¿verdad? En estos vínculos. Sí, es que yo tenía como una idea similar porque aquel yo lo relacioné como con lejanía, ¿verdad? Aquel era el que me sonaba como más lejos. Y cuando llegamos a él, ¿será que ese él será como el complemento de ella? O sea, como una persona que también ha pasado por experiencias y llega a ella, digamos. En ese sentido sí, no en el sentido romántico de se encontró la media naranja, pero sí en el sentido de que digamos, yo sé, no es que no pueden ser todos tan, o sea, tiene que haber el que se pregunta también, ¿verdad? El que se pregunta, el que no quiere repetir ciertos patrones, el que los identifica y dice, no voy a hacer más, porque eso lastima a la otra persona, y al final de cuentas yo ¿qué gano con eso? Bueno, gano esto, pero pierdo esto otro, ¿verdad? Sí hay, o sea, yo tengo colegas, amigos cercanos, muy queridos, ¿verdad? Que son personas que se han preguntado mucho por su masculinidad, ¿verdad? Y muy abiertos, muy conscientes, sí existen. Entonces digo, hay una lista enorme de los que no, pero yo quiero pensar que hay una lista, ¿verdad? De personas que están tratando de hacer el cambio también en la parte más íntima, más personal. Pero queda ahí, porque no sé hablar de ese hombre, no sé hablar de ese él, ¿verdad? O sea, tal vez Bernardo quiere escribir algo de él. Hay que impulsarlo a que lo escriba, porque podría hablar con más propiedad de eso. Bernardo se ha metido con otros temas, Bernardo también escribe. Se ha metido con otros temas y yo he montado varias obras de Bernardo, todos, ¿verdad? Sí, monté. ¿Cuál monté? Radiografía, no sé si la han leído, pero monté radiografía. Que me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, que es un unipersonal de un actor que hace dos personajes, ¿verdad? Y es una pareja gay, ¿verdad? Y fue muy polémica cuando la escribió, porque, bueno, yo la dirigí, pero fue muy polémica porque la gente de una organización, el CIPAC, ¿verdad? Estaba muy molesta porque habían relaciones de mucha desigualdad en esta relación de pareja, ¿verdad? Y ellos de alguna manera como que no querían como que eso también saliera a la luz. Y yo dije, pero las relaciones gay también hay mucha violencia. Yo tengo amigos a los que les han pegado, o sea, así, ¿verdad? Dentro de la relación, no porque son gays, no pasa. Si pasa, igual que un heterosexual, igual, o sea, pasa porque la sociedad es violenta y porque todos somos seres humanos de esta sociedad, o sea, no porque te pase desde gustos un día y digas, no, ya no voy a hacer esto normal, ahora voy a ser lesbiana y ahora ya no me va a pasar, no, eso lo vas a llevar. También hay mucha violencia. Sí, una amiga de mi hermana, muy querida, o sea, nosotros la recibimos varias veces golpeada por su pareja y era una chica también, ¿verdad? O sea, eso pasa. Entonces ese él, digamos, o sea, es como, yo dije, bueno, porque creo que debe existir, ¿verdad? Pero creo que ese él es el que tiene que hablar de él, no me corresponde a mí desarrollarlo. Yo puedo desarrollar a la ella, pero no sé si puedo desarrollar al él. Tal vez en algún momento diga, sienta atrevida y lo haga. Pero... ¿Consideraría hacer una colaboración con un autor que sí, pueda desarrollar? Sí, hemos hecho colaboraciones de cosas. Sí, nosotros escribimos juntos Sandra y la Sombra, que ha sido el proyecto más amado y no lo hemos dejado ir. No lo hemos dejado ir en el corazón porque fue un monólogo sobre una chica lesbiana que se mete en una relación con una chica que no está tan convencida, ¿verdad? No ha salido todavía del closet, entonces ella viene de una ruptura, se conoce a esta que se llama Sandra y empiezan a tener una relación, pero ella no entiende por qué Sandra solo la visita en la noche, ¿verdad? Y no quiere como que ese vínculo que se establezca, ella no entiende, y se obsesiona muchísimo con esta chica hasta que un día, entre tanto que ella, ¿verdad? Que la otra llega y se va, y la deja en esas, un día ella la ve entrar a un restaurante
restauración y se da cuenta que en el restaurante está con la familia, con el papá, la mamá y el novio, ¿verdad? Celebrando el cumpleaños de alguien. Y, ¿verdad? Ella no entiende qué pasó ahí, ¿verdad? Con la relación con ella, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí se unen todas las piezas y ella entiende, ¿verdad? Que esta relación va por ahí y, bueno, tiene que hacer como ese cierre muy doloroso y nosotros escribimos esa obra, la escribimos en escena, que es otro tipo de forma de escribir, porque lo que fuimos haciendo fue que trabajamos a partir de una escaleta de momentos a lo que queríamos ir llegando, y yo iba produciendo el texto en escena con poesías de Bernardo, con poesías mías, y se armó la dramaturgia de Sangre en la Sombra, y después yo lo actué, digamos, ese proyecto, ¿verdad? Pero fue a México también con mucho éxito, estuvo presentándose allá, aquí estuvo varios momentos, estuvo. Pero estamos hablando del 2005. ¿verdad? 2005. Sí, y pasó una experiencia muy interesante porque nosotros, en ese tiempo, en el 2005, hacer teatro, se hacía teatro independiente y existía La Nación, existía La República, existía La Extra, y todo lo que salía en teatro se publicaba en la cartelera de teatro. Y nosotros ya para ese momento, como grupo de creadores, teníamos como buena recepción, entonces siempre nos publicaban vagas, ¿verdad? Y resulta que cuando montamos Sangre en la Sombra, no llegó La Nación a hacernos el reportaje, no sacaron reportajes en ningún lado, ¿verdad? Y fue muy interesante porque los reportajes que salían en La Extra era como, crean obra para lesbianas, ¿ven? Nosotros tenemos esos titulares guardados y hemos querido hacer como un artículo de análisis del discurso de todo eso, pero eso fue en el 2005, ¿verdad? Estoy contando. Y entonces ya nos enojamos mucho porque no habían llegado, íbamos a perder la temporada porque había que pagar un porcentaje al teatro y ya dijimos, no, el domingo no hagamos función porque viene muy poquita gente, y hay que pagar el domingo. Bueno, la cuestión es que ya en el último fin de semana, después de lucharla mucho, Bernardo se enojó realmente y escribió una nota a La Nación diciendo que queríamos saber por qué no nos habían publicado las noticias y habíamos mandado las cosas para que se pusiera en la cartelera cultural, y les hacíamos varias preguntas en la carta que decía, bueno, queremos saber si es porque es una producción independiente, queremos saber si es porque es una producción que no está en un teatro estatal, porque estaba en el Teatro Giratablas que existía en ese momento. Queremos saber por qué tenemos que darle cuenta a una organización holandesa que nos dio plata para esto. Y tenemos que explicar por qué no se publicó las noticias de esto. Queremos saber si tiene, ¿verdad? Si es porque es una obra de lesbianas. Queremos saber qué la... No habíamos terminado de mandar la carta cuando estaba llamando a La Nación para mandarnos al fotógrafo y al periodista para sacar el reportaje. Y el fin de semana, o sea, reventó el teatro, reventó. Tuvimos que devolver gente los 2 días. Y el domingo ya no pudimos dar función porque habíamos cancelado el teatro. Entonces llamaba a la gente todo el día para función, para ver la obra. Entonces por eso la pusimos en 2005 y después la volvimos a retomar. O sea, como en el 2006 otra vez, en otro momento, y después en el 2009 otra vez estuvo, y en el 2011 fuimos a México con ella. ¿Y qué respondieron de La Nación? ¿Nada? No, nos mandaron al periodista y a la fotógrafa. Su respuesta fue, no, sí, les vamos a sacar la noticia. Wow. Pero yo creo que fue porque decía, tenemos que darle cuenta a Ivos, que Ivos nos había dado plata, que es una organización holandesa. No iban a quedar como mal con Ivos. Y a la gente, o sea, y realmente el teatro se llenó muchísimo, fue un fenómeno muy interesante. Pero sí he hecho colaboraciones con, ¿verdad? Y han sido proyectos muy interesantes por eso, porque tienen 2 perspectivas, pero con Bernardo, no con cualquiera, porque nosotros somos muy cercanos, hemos trabajado mucho tiempo juntos, y Bernardo es una persona en la que yo confío mucho, muy meticuloso, muy estudioso, muy, ¿verdad? O sea, que se hace preguntas sobre sí mismo también, entonces es fácil trabajar con él, porque tengo otros colegas con los que yo no me sentiría tan cómoda de hacer estas preguntas, ¿verdad? También, bueno, ustedes saben, ustedes tienen que saber con quién pueden trabajar y con quién no pueden trabajar. Ustedes las obras, bueno, eso que mencionaba con La Nación, las obras las tienen que mandar a la Comisión de Espectáculos Públicos para que se puedan. Las obras escénicas. Ajá. ¿Qué les han dicho? No nos han censurado ninguna. Esa fue una censura que ¿verdad? Ha callado, ¿verdad? Nunca nos han censurado ninguna porque es como una vara muy, como que uno manda a decir qué tiene la obra, o sea, uno define qué población la puede ver o qué no. Bueno, no manda a decir es una obra para mayores de 16 años o para mayores de 12 años
o para público familiar infantil, ¿verdad? Si ya son para mayores de 18 años, uno dice para todo público, digamos, o es de 18 porque ya incluye desnudos, o temáticas violentas, o temáticas, digamos, de diversidad sexual, que no todo el mundo las va a asimilar. Pero uno manda a decir, ¿qué? Entonces, ahí como que ellos te censuran, pero no te censuran. ¿Y hay planes para volver a poner simulacros en 2026, 2025, diciembre? No, lo que tengo son planes para poder sacar algo de lo que tengo encajonado en la computadora. Eso es lo que tengo más ganas, ¿verdad? A mí me gustaría que alguien tal vez la quisiera dirigir en algún momento. O sea, que tal vez una persona, una directora más joven, puede encontrar cosas muy interesantes. Y yo no tendría ningún problema con que se hagan las adaptaciones. Yo sí estoy muy relajada con eso. O sea, yo ya la escribí y si usted quiere cambiarle alguna cosa, ¿verdad? Se puede negociar. De hecho, con eso que menciona, tenía la pregunta y para vincular un poco con el curso, ¿qué tanto se alimenta usted de la teoría? Porque, por ejemplo, en esta obra hay elementos que me parece del postdrama, por ejemplo, este asunto que rompe con las unidades aristotélicas, no es un mismo espacio, no es un mismo tiempo, o sea, no son 24 horas, no es un mismo conflicto, no sé, ¿qué tanto se alimenta usted de la teoría para escribir sus obras? Sí, de hecho, esa es una obra que puede entrar dentro de un lenguaje bastante postdramático, ¿verdad? No tiene 3 actos, ni tampoco los personajes están desarrollados dramáticamente. Se mezcla la cuestión de la narración o digamos de la prosa, ¿verdad? La prosa poética con el texto. Sí, hay una intención postdramática en ese sentido, ¿verdad? De hecho, yo me cuesta, o sea, yo siento que uno escribe como uno es. Porque a mí me cuesta mucho encajar en la estructura, digamos, aristotélica. Me cuesta mucho, ¿verdad? Decir, voy a escribir una obra así en 3 actos, me cuesta mucho. Yo creo que uno organiza también la escritura como está organizada los estamentos de su cabeza. Sí. Entonces, sí, eso. Imagínense que volviéramos a escribir como en el neoclásico, ¿verdad? Que agarraban las obras griegas y a mí me gusta eso, pero no soy tan termino. De hecho, con Simulacro yo tuve mucha crisis cuando le escribía, porque yo decía, no se parece a nada de lo que he leído, no se parece a nada de lo que es, no se parece a nada, no se parece a Casa de Muñecas, no se parece a nada, yo no llegaba a nada. Y un día, una noche, me acuerdo, estaba escribiendo en la cama en la noche, y una noche en la cama y dije, ya sé cómo ordenarla, porque había escrito como escenas y no sabía cómo, y dije, ya sé cómo ordenarla, ya sé el orden, ¿verdad? Y no sé, y la ordené y yo digo, sí, y yo la vuelvo a leer y digo, sí, ese es el orden que tiene, pero me costó mucho porque yo trataba yo decía, es que cuando yo quiero escribir esto, y cuando escribo me sale otra cosa. Porque tuve que ampararme y decir, no, esto es algo postdramático, no le voy a encontrar sentido, ¿verdad? Para poder sobrevivir la crisis de no ser un Ibsen o no ser un Shakespeare o no sé. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tal vez, digamos, eso que usted menciona que tiene escritos encajonados ahí en la computadora. ¿Cuáles medios hay para publicar? Digamos, tal vez no necesariamente ponerlo en escena, pero sí sacar un libro y ponerlo así. Bueno, digamos, la Universidad Nacional publica teatro, la editorial de la Universidad Nacional publica teatro, no publica poesía, por ejemplo, pero publica teatro. Yo no sé si ya cambió, antes no publicaban poesía, hace unos años no publicaban poesía, pero publicaban narrativa, publican teatro. Digamos que uno podría decir, bueno, voy a mandarla a la editorial de la Universidad Nacional, voy a mandarla a la editorial de la UCR, que también publica, a la editorial de la UNED, ¿verdad? Yo no sé si Quinta en Serie está todavía vigente, pero vea que ellos sacaron una tirada que fue un impulso impresionante para la dramaturgia costarricense, porque ahí hemos publicado bastantes, ¿verdad? Sí, todos hemos tenido la oportunidad de publicar al menos una de las obras ahí. Hay revistas de teatro nacionales, digamos, en Cañina creo que en algún momento aceptaba obras de teatro. Me parece que en Escena de Estudios Generales también acepta obras de teatro para ser publicadas. Entonces sí hay lugares donde uno la puede publicar,
a veces una es muy huevona. Sí, no, Y pero- la lleva, o sea, la escribe y la lleva directamente a escena, y la verdad es que ha dejado pasar las oportunidades A eso me refería, digamos, de cuál es el interés de publicarla como texto, que a llevarla nada más de escena, digamos. Es que el texto no sirve de mucho si no se monta, ¿verdad? Uno quiere escribir para verla en escena. Si se logra poner en escena, ya uno como que la publicación un poco seguro la gente pierde interés. Hay colegas que han escrito y han publicado mucho, pero más nunca se les ha montado mucho. Por ejemplo, José Luis Rojas. José Luis Rojas, que escribe mucho teatro histórico incluso. Miguel Rojas. Miguel Rojas, que escribe mucho teatro histórico. Tiene muchas obras, pero se ha montado poquísimo acá, ¿verdad? Y Daniel Gallegos escribió cualquier cantidad de obras y se ha montado, pero no todas las obras de él se han montado, y tiene un montón. Beto Cañas, profesor mío, ya estaba pensionado, pero lo llamaron para dar un curso ahí, ¿verdad? Profesor invitado, me tocó. Y digamos, han sido, entonces, uno como escritor de teatro, uno quiere que sí lleguen sus obras a escena, ¿verdad? Entonces, si uno escribe, ¿verdad? Y uno dice, la pongo en escena, ¿verdad? Y como nosotros somos directores también, entonces, digamos, yo he podido montar dos de Bernardo, ¿verdad? El año antepasado yo gané el concurso nacional de puesta en escena con una obra de Bernardo, que se llama Esos tiempos del después. Y entonces yo apliqué como directora, gané el concurso y me dieron dinero y nos sala teatro y la pudimos poner en escena, ¿verdad? Pero ya estaba publicada. No. Por eso, digamos, hay como un gran volumen de dramaturgia que posiblemente nunca sea publicado. Y de alguna manera manera, en escena y no tiene publicación. de alguna manera, esta cuestión de que se ponga en escena, pasa este fenómeno como que de alguna forma la publica. Lo canoniza o lo centra. Sí, de hecho, digamos, en la U, digamos, yo que soy profe ahí, yo puedo decir, esta obra, escribí esta obra y se montó, ¿verdad? Y ahora me la califican, antes no, pero ahora me la pueden calificar como una publicación, no como una publicación exactamente en físico, pero como una validación de que sí existió, ¿verdad? Porque la puesta en escena la valida. Sí. Y porque va a estar la noticia, va a existir un video, ¿verdad? Ahora que cuando estábamos comenzando mencionaban sobre la financiación de manera privada, y ahora que mencionaron a esta empresa holandesa, ¿cómo es que se llegan a eso? Es decir, porque me parece que en otros géneros no pasa para nada así, es decir, estableces a un concurso, alguna editorial, pero ¿cómo es eso? Porque yo no tengo así como Sandra y la nombres. Sombra no está publicada, ¿verdad? La Sandra y la Sombra no está publicada, porque digamos, ahí lo que se pidió fue el financiamiento para la puesta en escena de esta obra que tenía una temática lésbica en un momento que fue hace 20 años, ¿verdad? Que hasta ese momento no se había montado o escrito ninguna obra teatral que hablara del tema lésbico. Ninguna. En el 2005, imagínense. Y lesbianas años. Vamos a ver de cuál. Y no se había publicado. Entonces era un tema de interés, ¿por qué? Porque en ese momento era muy, muy importante para ciertas organizaciones la cuestión de género, la diversidad sexual. Entonces por ahí nosotros encontramos, presentamos el proyecto a IVUS de que se iba a dar temporada, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer una obra ya intelectual, o sea, tengo que empezar a hacer un proyecto que es casi como hacer un proyecto de tesis, ¿verdad? O sea, para conseguir un poquito de financiamiento, nosotros hacemos, por lo menos Bernardo y yo, así hemos ganado los concursos, ¿verdad? Yo podría publicar todos los concursos que he ganado, que son La llamada de Lauren, de Paloma Pedrero, Lizzie Borden, de Lucia Leonor Enríquez, Simulacros, la mía. Y esos tiempos del después, solo para aplicar a los concursos, yo he tenido que hacer anteproyectos de investigación, o sea, reseñas, antecedentes, referentes, todo lo que uno hace casi que para una tesis, yo tengo que hacer, presentar
Y eso es lo que te permite ganar un fondo, un financiamiento, ¿verdad? Y decir cómo eso se va a divulgar, dónde se va a presentar, a qué público va a llegar, cuál es ese interés. Y a partir de ahí, en algunos lugares logras ganar algún fondo. Hay concursos como los de la compañía o los del Teatro Nacional o también el famoso ProArtes, ¿verdad? Bien, perdón, ahí que le atraviese. Más o menos como de los años 90 y posiblemente como a mediados ya de los 2000 fue como la edad de oro del financiamiento extranjero. Digamos, había como organizaciones que captaban fondos que venían de Europa y los canalizaban en toda Latinoamérica. Ahora sí más. Sí, exacto, eso se fue acabando. Eso se acabó con la lápiz del 2008. Exacto. Entonces agarramos como el último, sí. Y yo ahí con ellos. Sí. De hecho, sí, ese fue el primer año que tuvimos aguinaldos nosotros porque montamos Sandra y la Sombra y con lo que ganamos de Sandra y la Sombra quedó un poquito de dinero y montamos una obra infantil en diciembre, ¿se acuerdan? Montamos una obra infantil en diciembre y yo le dije, necesito aguinaldo para mis hijas, necesito comprar los regalos de Navidad. Y hicimos una obra infantil de esas poquitas ganancias para, ¿verdad? Y porque así la pellejeamos, o sea, el medio teatral la pellejeamos. Pero sí, yo creo que ahora contamos con los financiamientos de los concursos institucionales, cada vez menos con los recortes de cultura, ¿verdad? Vienen, digamos, nosotros el año pasado hicimos una obra que salió de literal nuestros bolsillos y fue muy modesta, porque es difícil sacarla de la plata donde la quiero pagar alquiler, comida, gastos, hijos, etc. ¿verdad? Pero siempre estamos con esa toxicidad de que creemos que vamos a hacer teatro. Eso no me gusta. En lugar de estudiar ingeniería ahora. Sí, yo. Y para ustedes tengo 2 hijas y se terminan estudiando también arte. ¿No? ¿Hay alguien ahí en la puerta? No sé si. ¿Alguna otra cosa? Es que, bueno, sí, ella respondió todas mis preguntas que las tenía aquí. Cuando empezó a hablar, todas me respondió, entonces me dejó sin preguntas. Quería hacer un comentario. Cuando yo la leí, me pareció muy analógica con la película de Medea de Alejandro Moreno, no sé si la han visto. Muy buena. Y solo que esto es más erótico, ¿verdad? Porque hacía, por ejemplo, énfasis con la cueva, con la parte femenina de la mujer, por ejemplo. Y los mineros rompiendo esa cueva, por ejemplo, y sacando todos los minerales, ¿verdad? Eso es demasiado simbólico. Y me pareció muy acertado esta parte de las reflexiones de ella. No sé si era ella, me confundo. Sí, la voz de las prosas es la de ella. Entonces, sí, pensé que me imaginé. Bueno, eso quería hacer un comentario, y es que me parece que ella es la única que tiene sensibilidad en ese mundo ficticio. Es decir, esos hombres son como salvajes, no entienden nada, son como... Ella es como la única voz de la razón ahí, es como la única sensible. Ella se puede reflexionar y pensar, pero al mismo tiempo no tiene voz. Cuando ella habla con los hombres la utilizan, es un objeto, ¿verdad? Objetivización, pero ella sí tiene una forma de comunicarse por medio de la reflexión, es decir, muy parecido a lo que uno hace siempre. Es decir, yo cuando intento hablar con alguien invalida mis comentarios, lo que yo digo, ¿verdad? Pero si yo me lo digo a mí mismo, no me puedo invalidar a mí mismo. Eso me pareció muy bueno. Y interesante esa observación, es verdad, tienes toda la razón. Sí, tal vez por eso las prosas son tan grandes, son tan extensas, porque es donde el personaje puede decir todo lo que los otros diálogos son como la superficialidad, ¿verdad? Como lo que está en la superficie. Nosotros hablamos mucho de subtexto, ¿verdad? Y ese texto de las prosas es ese subtexto, lo que no se puede decir, ¿verdad? Pero eso que usted dice, sí, no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Hay mucha invalidación en eso. O sea,
de no estar siendo validada o de no sentir que tiene oportunidad de hablar profundamente con estas otras figuras. Lo más triste es que yo cuando me pareció que estos hombres, bueno, estas cosas, ¿verdad? Que tienen esos temas que suceden siempre. Es decir, yo conozco personas y les digo, pero vea, esa persona que está tratando de esta forma, ¿por qué seguís que te trata así? Y dicen, no me trata así. Es decir, es como, ¿qué cólera, verdad? Porque no abren los ojos y se dan cuenta que ese hombre es un machista y la maltrata, por ejemplo. Y eso sucede. Es que es bien difícil. Es bien difícil. Por eso yo decía al inicio, ¿verdad? Que es como, está tan legitimado que cuestionarlo casi es impensable, ¿no? Y bueno, yo no sé las que están acá. Yo soy una persona que sexualmente, íntimamente soy una persona diversa. Tengo muchas relaciones con hombres también. Y he conocido personas entrañables con las que, ¿verdad? No hemos estado más tiempo del que he tenido que estar. Gente muy sensible, hombres muy sensibles que no están en esa obra. O tal vez sí, en él están reflejados algunas de esas personas, ¿verdad? Que tienen su camino ahí. Pero, uno se topa, bueno, vea que a veces yo digo uno todavía, ¿verdad? A veces me traiciona, yo a veces digo una y a veces digo uno, y creo que, ¿verdad? Todavía estamos en esa transición. Yo a veces me preguntaba cuando hice ese segundo montaje, pero ¿por qué uno tiene que ser un hombre? ¿Por qué usted piensa que uno solo es un hombre? Si yo también a veces me digo uno, no sé, como uno, y soy mujer, ¿verdad? ¿Por qué uno necesariamente usted lo va a poner como un actor hombre? Por eso fue que yo me puse a hacer esas loqueras después en la puesta en escena. Pero es muy difícil soltar esas cosas, es realmente muy difícil porque muchas veces la violencia se aprende, o casi siempre la violencia se aprende a muy tempranas edades, cuando en los vínculos más amorosos, al mismo tiempo hay mucha violencia de intercambio ahí, ¿verdad? Entonces, es muy difícil distinguir si eso es saludable, amoroso, o si eso es dañino, porque lo reconoces como amor, ¿verdad? O sea, muchas personas venimos de hogares muy violentos, muy desiguales, entonces, vos dices, no, porque resulta que así reconociste que así es el vínculo, y nos acostumbramos mucho a lo que es conocido, entonces es súper difícil. Hacer los cambios tiene que ser un trabajo de todos los días constantes de uno, y tampoco tienes que cambiar todo, cosas en las que te sentís cómodo, pero si no te sentís cómodo, pues, el cambio es complejo, es difícil, soltarse es complejo. No basta con que alguien te lo diga, y no basta ni siquiera con que uno lo vea. Mucha gente lo ve y dice, no puedo salir de aquí. No me voy a dejar el capibara porque se me gustó. Esto ni siquiera sé quiénes son. Y tampoco se cura con psicoanálisis. Con la folilla. Yo tengo gente que está teniendo 20 años de psicoanálisis y todavía no me gusta ver este tipo de... Es que es una forma para niños. Sí, no me gusta. Muchas gracias por conversar conmigo hoy. Gracias. Muchas gracias por leerse la obra. Es realmente muy agradable saber que alguien la leyó. Que alguien la leyeron. Muchas gracias. Tal vez me la vuelva a leer. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en redes y si montamos algo, entonces vayan a vernos. Después podemos conversar, tomarnos algo